Muy buenos días, amados hermanos. Nuevamente nos toca en esta ocasión continuar con la exposición, con la serie que hemos estado tratando basada en el libro del Génesis, y hemos visto este avance increíble y tan revelador de nuestro origen y de nuestra naturaleza. La creación del primer ser humano dio lugar a la creación del segundo ser humano, su pareja, y entonces ahí ellos se convierten en la primera familia. El capítulo 4 del Génesis nos comienza a hablar de la historia de esa primera familia, y de manera muy especial nos comienza a hablar de los primeros varones nacidos en esa primera familia, y va a destacar el nacimiento de ellos por un acontecimiento trascendente, nunca ocurrido hasta ese entonces, que dio lugar en ese momento y que lo tuvieron a ellos como protagonistas. Quiero leer la palabra del Señor en Génesis 4, del 1 al 7. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Así, hermanos, que esta base, este texto es el que nos comienza a contar la historia que les refería anteriormente. Y quise iniciar esta disertación con una lectura, por así decirlo, podríamos llamar devocional, del Salmo 32, los versículos 3 al 5, hablando sobre el pecado. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Y usted dirá que es distante esta lectura devocional de la historia que le acabo de contar o iniciar o referir del Génesis. Y es porque quiero que tengamos en nuestros corazones que lo que nos invita la palabra del Señor y el Señor recurrentemente es a que abandonemos el pecado, no que insistamos en él, que seamos humildes y que lo admitamos, que lo declaremos, que no lo ocultemos más, que lo confesemos. Veremos que esto es una actitud importante, que si la hubiese tenido uno de nuestros protagonistas, la historia hubiese sido totalmente diferente. Veamos la primera parte. Lo primero que vamos a resaltar de la lectura que hemos leído es que
nos habla en primer lugar de los nombres y las ocupaciones de los primeros varones de esta familia. Dicen los versículos 1 y 2: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Hay algo que es importante destacar, porque las personas a veces critican la lectura y la comprensión del Génesis porque no satisface sus curiosidades. Esta historia no es la historia detallada de todos los acontecimientos de la familia. Solo recoge los hechos trascendentales que van a influir o que son importantes para la historia de la humanidad. Esta es la historia de los primeros varones nacidos de la unión de Adán y Eva. Observe que se omite el nacimiento de hembras aquí, porque ellas no protagonizan el conflicto que van a tener ¿quiénes? Caín y Abel. No. Este conflicto es el que va a traer la intervención directa de Dios. Por eso el relato se concentra en esto. Este relato trata del desarrollo de la primera familia, pero recuerden, no es el desarrollo de la primera familia antes de la entrada al pecado, es después de la entrada y de las consecuencias del pecado. Estamos totalmente seguros que si la familia hubiese crecido antes de la entrada al pecado, fuera una familia diferente. Pero ya sabemos que tantos estragos en nuestra vida y hasta en la creación y el universo hizo el pecado. Dice la primera expresión: conoció a Adán a su mujer Eva. La palabra conocer se refiere aquí a relación íntima y sexual. No es que, ¿cómo es posible que presentaron a Eva y ahora es que él la conoce? Pero dije, mira, mucho gusto, yo soy Adán. No, este conocer no es de eso, no es de presentación, sino quiere significar la relación íntima o sexual. Es importante cómo el Señor la llama. Dice, le llama conocer. Mire qué respetuoso y de qué lo rodea el Señor en lo que es una relación íntima. No es algo sucio, burdo, simple. No, implica el conocimiento más profundo en la intimidad de un ser con otro. Por eso le llama conocer. Aquí en el texto aparenta por el contexto de que no es que quiere decir que fue la primera vez que tuvieron intimidad Adán y Eva, porque recuerden que Dios le había dicho a ellos como una bendición que se fructificaran y se multiplicaran. Esta expresión de conoció a Adán a su mujer está más relacionada con el resultado y el momento de que ahora es la primera vez que ella concibe a este protagonista. O sea, eso se supone que es una actividad normal entre esposos, entre pareja, la intimidad, y aquí se relata la primera concepción de varón de la unión de Adán y Eva. Así que este varón, el cual concibió, es Caín. Y aquí, en la expresión el cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Sí, el texto nos da información de por qué se le llama Caín. El relato nos dice que como ella adquirió, el verbo adquirir tiene que ver con el nombre de Caín. Era como Juanín, entonces Juanín Caín. Bueno, no es exacto lo que digo, pero para que tengamos una idea. Por eso él dice,
Ella dice, por cuanto he adquirido varón. Es importante notar que esa es la característica de ese relato. No es que se nos dicen todas las cosas. Usted no ve que dice de que y Eva sintió un mareo, y Eva tenía náusea. Usted ve, no se dan esos detalles, porque no es el propósito del relato. Se resume en grandes periodos de tiempo. Mire, solamente la expresión, y concibió a Dios y dio a luz a Caín. ¿Cuánto dura una mujer para dar a luz? ¿Cuántos meses? Y mire, en 2 palabras el relato lo resume. Hago esto énfasis porque la gente a veces quiere buscar detalles que la Biblia no revela porque no son importantes para el mensaje que quiere transmitir. Así que no se habla de las impresiones, no se dice que ella sintió en el primer mes ni en el segundo, pero sí lo que es relevante o importante, como lo que acabo de decir, lo de por qué se llama Caín. Así que otra expresión importante que se señala aquí sobre este nacimiento es que ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así que ella dice, es una expresión de fe, ¿verdad? Que Eva resalta, porque ella quiere decir, con la ayuda de Dios, o por la voluntad de Dios he adquirido varón. Muchas gentes dicen que es especular lo que voy a decir ahora, pero llamo a la reflexión. ¿Por qué resaltaría Eva la concepción del sexo masculino? ¿Por qué? La única conclusión del relato lógica, si tú vas a resaltar algo de que concebiste varón, se deduce que era que aparentemente ella había concebido hembras. Y ahora cuando concibe por el primer varón, ella le pone, por fin adquirí, concebí varón. Dios me ayudó y por fin, recuérdense que estamos en el inicio de la humanidad. Y recuerden que el hombre había sido creado primero y luego Eva. Y Eva ahora había dado luz al primer hombre. Y ella le puso por eso, he adquirido varón, adquisición. Y por eso le pone Caín. Además esto puede estar relacionado. Recuerden que le dijo Dios a Eva en el juicio que se le hizo a ella, que era su simiente que iba a derrotar a Satanás, a la serpiente. ¿Recuerdan eso? Así que había una expectativa tal vez en Eva de que esa simiente de ella iba a ser un varón que iba a derrotar definitivamente a Satanás. Y en la limitación del conocimiento de Eva, sí fue un varón que derrotó a Satanás y que derrotó a la serpiente, pero ese fue Jesucristo. Pero ella no lo sabía, no sabía el tiempo, y ella exclama, por fin he adquirido varón, y le llamó Caín. Bueno, además queremos decir que es una expresión de fe, porque todo creyente debe saber que todas las cosas están dentro de la voluntad de Dios. Y Eva dijo aquí, por voluntad de Jehová, en su voluntad, con su ayuda. Qué bueno hacer un paréntesis en esto y pensar que en toda nuestra cotidianidad hagamos eso. Es el Señor que nos ayuda, y todas las cosas suceden a su tiempo, dentro de su voluntad. Y entonces mire, termina el texto que estamos hablando aquí. Después que habla de Caín, dijo, después dio a luz su hermano Abel. Observe la omisión intencional. Después dio a luz a su hermano. No dice en qué tiempo, no dice qué edad se llevan uno en el otro, no lo dice. Incluso cabe la posibilidad de que alguna otra concepción de otra hija hubiera entre ellos, entre el nacimiento de Caín y Abel, porque se omite esa información. La historia destaca simplemente el nacimiento del otro varón que va a contrastar con el primer varón mencionado.
porque ellos son los protagonistas del conflicto que él va a narrar. Usted ve, ese no es el propósito de la historia, contarnos todos los detalles, qué pasó y qué fruta, a qué hora recogían la fruta, nada. Eso no es lo importante del mensaje de Dios. Ahora, sí las características y los nombres, las ocupaciones de los protagonistas. Por eso termina diciendo, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí se ha cumplido el propósito del narrador, contrastar los dos antagonistas de la historia, incluyendo sus nombres y sus ocupaciones y a qué se iban a dedicar en su vida adulta. Uno pastor de ovejas y el otro agricultor. Así que esta es la primera parte, información sobre los nombres y ocupaciones de los primeros varones de la familia. Sigamos entonces con la segunda parte. ¿Qué más nos dice? Bueno, antes de seguir a esa segunda parte, quise rescatar la expresión de Mateo 23:35. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y quiero, aunque dije que iba a pasar a la segunda parte, quiero antes de pasar a esa segunda parte, hacer un énfasis aquí. Aquí la Biblia nos habla sobre los nombres y las ocupaciones de Caín y Abel. ¿Usted sabía? Según la palabra, Abel tenía otra profesión. En Mateo 23:35, que está diciendo para que se vengue la sangre de todos los justos derramado de la tierra, desde Abel hasta Zacarías. Si usted se detiene en el texto de Mateo 23, 2 versículos apenas anterior, él ha dicho que los apóstoles y profetas que han sido enviados por Dios, es la sangre de ellos que se va a vengar. Mire qué interesante. Así que aquí en Mateo 23, usted en el versículo 35, ¿quién era Zacarías? ¿Un qué? Un profeta. Y mire cómo Abel es incluido en esa profesión. Todo aquel que tiene fe y que habla y hace la palabra del Señor es un enviado de él a la tierra. Y a Abel se le llama justo porque su conducta y sus obras hablaban de lo de Dios. Así que aquí en Mateo se le llama profeta. Qué importante esta aclaración para que sepamos que predicamos por nuestra conducta, que predicamos con nuestras obras, con nuestro comportamiento, que damos testimonio de la verdad de Dios de la manera que nos comportamos. Así que Abel no solamente era un pastor de ovejas, ¿verdad? Era también, según Mateo, un profeta que se derramó su sangre también, como lo iban a hacer derramada la sangre de los profetas en el futuro, dispuesto a padecer por la causa del Señor. Tenemos una ocupación y una profesión aparte de la secular, de aquella que nos ganamos la vida. Somos hijos de Dios, somos mensajeros de Él, somos embajadores de Él y estamos llamados, aunque haya oposición, aunque la gente nos rechace, nos ridiculice, se burlen, quieran acallar nuestra voz. Eso es el papel de la simiente del maligno: callarnos, ponernos obstáculos, distraernos. Debemos de seguir firme la vocación con que Dios nos ha llamado. Y eso le costó a Abel hasta la vida, hasta la muerte. Así que lo primero que vemos es los nombres y las ocupaciones, pero esta, ¿verdad? Quise detenerme ahí porque esa ocupación también estamos llamados a ejercerla todos.
Lo segundo que vemos en los versículos 3 a la primera parte del 5 son las acciones y las consecuencias de cada uno de ellos. Dice el versículo 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de él. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y aconteció andando el tiempo. Otra ratificación de lo que hemos estado diciendo, de que se omiten los detalles innecesarios. Ve, usted no sabe si fue meses, un año, 2 años, andando el tiempo. Por eso no podemos buscar en el relato satisfacer solo nuestras curiosidades. Algo que sí podemos afirmar del contexto de todo el relato, que no pasó mucho tiempo en los acontecimientos que relata el Génesis, porque la creación fue 6 días, ¿verdad? Y ya cuando se realiza la tentación de la serpiente, ya Satanás se había revelado, porque él es el que aparenta como tentador. Así que no hay mucho tiempo entre los acontecimientos. Y mire que aquí entonces no ha pasado mucho tiempo, porque ya fue después de la entrada en el mundo del pecado que entonces comienza la concepción de los hijos. Así que podemos decir entonces, a grosso modo, que los acontecimientos no pasaron mucho tiempo para acontecer. Y aquí dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Toda la narración de Génesis 4 se construye en contraste entre los hermanos, que ustedes saben el nombre, ¿cuáles son? Caín y Abel. Aquí, en esta expresión, se contrasta sus ofrendas. Sin hacer el énfasis obvio que nosotros hemos hablado sobre el sacrificio, que es la ofrenda por excelencia, dado que es un inocente que muere en lugar de nosotros por el pecado. Apartando eso que es obvio, la diferencia entre sus ofrendas no es tanto el hecho de que uno sea el fruto de la tierra y los frutos, ya que la ocupación de Caín era agricultor. Si él iba a traer algo al Señor, ¿qué tenía que hacer? De lo que él cultivaba, el fruto. Aunque recuerden que Dios había maldecido la tierra por causa del hombre. Así que es el fruto de una tierra maldita, que Dios lo condenó a que trabajara arduamente. Pero aparte de eso, entendemos que son más bien las cualidades de la ofrenda, las cualidades de ella que hicieron la diferencia. No tanto que fuera un animal y la otra frutos. La ofrenda de Caín, según el relato, se limita a que trajo. Mira que dice: y Caín trajo del fruto. No hay en su ofrenda una descripción adicional sobre la cualidad o el proceso que él escogió para traerlo. No hay nada. Esta omisión deja ver el gran contraste con la ofrenda que presentó su hermano, mientras que la de él solamente dice que trae. Vemos que es una verdad que la fe en Dios te guía a hacer las cosas para Él de una cierta manera, de una cierta forma, en la que das a entender cuánto tú amas al Señor, cuánto tú piensas en Él. No es simplemente traerle algo al Señor y hacerlo, o decir yo lo hice. Esto fue lo que el autor de los Hebreos sobre la comparación de estas ofrendas dijo: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que él. ¿Por qué su sacrificio fue más excelente? ¿Cuáles son las características de una ofrenda que Dios acepta? Mire la ofrenda de Abel. Mire lo que dice: y Abel trajo también, él trajo también, pero
aquí se añade algo, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Así que aquí sí se destaca que hubo una selección y una calidad en lo que se lleva a Dios. Primero, trajo de los primogénitos, es decir, de la primicia, de los animales más vigorosos, de los animales más fuertes. Estos eran los mejores para cualquier destino que se le diera, sea para consumo, para producción. Desprenderse de los primogénitos implica un acto de respeto y de preferencia para Dios. 2, trajo de lo más gordo de ella. O sea, primero, no lo trae del rebaño cualquiera, es de los primogénitos. Y después de elegirlo entre los primogénitos, elige de lo mejor entre ellos. Hay una palabra moderna para esto. En materia de ganadería, cuando se habla del ganado selecto, se habla de una elección de los animales que cumplen con criterios de tamaño, peso, forma del cuerpo, color, calidad de la carne o de la leche. Eso es selecto. En otras palabras, eso fue lo que hizo Abel. Trajo lo selecto, trajo lo mejor de lo mejor. Reflexiones sobre el tiempo, la observación y la consideración que esto significa. Eso significa que tú tienes que sentarte a ver cuáles son los mejores de los primogénitos. Y después tú ponerte a observar cuál es lo mejor de lo mejor. Y ese, traerlo para el Señor. Sin dolor, sin mezquindad, sin amargura. Ay, yo le voy a dar esto para el Señor, pero con dolor. Ay, pero yo me voy a desprender de lo más costoso. Eso implica la ofrenda, hermano. Yo quiero ver una cosa, que caí por cualquier cosa ahí, pero al verla se le dijo, no puedo, nunca había ganado para el Señor, usted va con un, ¿sabe? Quiere decir un plato es bueno y quiere decir un plato es igual, pero a ver, por lo mejor que había ganado, lo obligó al Señor, pero ahí, por cualquier cosa ahí. Amén. No solucionó nada, cogió cualquier cosa ahí. Amén. No toda la vida dice, pero digo algo que eso fue que no sé, y es todo lo mejor que tienes tú, tú lo llevas. Mira, así es. Pero no solucionó eso. Así es. Y esa es la gran enseñanza, del texto para nuestras vidas. De verdad nosotros le damos lo mejor de lo mejor al Señor. Le damos lo mejor de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas. Le damos lo mejor de nuestra vida. O le damos lo que sobra. Esa es la diferencia entre un sacrificio y una ofrenda aceptable para Dios. Esa es la diferencia de una ofrenda o sacrificio para Dios que se realiza por medio de la fe. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es evidente que la ofrenda revela al adorador. Dios mira al adorador mediante la ofrenda que presenta. Por eso la expresión aquí primero menciona al adorador, a Abel, y luego a su ofrenda. Por eso dice a Caín y a la ofrenda suya. Porque tu ofrenda habla de tu carácter. Si se hizo rápida, si se hizo para salir de paso, si se hizo sin selección, si se hizo por obligación, si se hizo para que te vean, si es común, si no tiene calidad, ni tiene relación con Dios o de tu fe en Él. Tu ofrenda demuestra cuánto lo respetas, cuánto lo amas. El texto no dice de qué forma Dios manifestó su agrado. Decir cualquier cosa es inventado, especular.
Pero sí Dios, podemos decir que sí Dios le hizo saber a los protagonistas que a una le agradó y a la otra. Dice Hebreos 11:14, textual ahora, al que nos hemos referido. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Usted ve? Morimos, pero nuestro testimonio y la calidad de nuestro sacrificio y de nuestras ofrendas siguen hablándole a los que quedan vivos. Porque la manifestación de tu fe tiene que verse en la calidad de lo que tú le ofreces. No hay que estarte rogando. No es una limosna que traes a Dios. Debe ser un sacrificio excelente ofrecido por la fe. Al tú saber que no se lo estás ofreciendo al hermano, a tu compañero, a tu prójimo, la fe es que tú sabes que tú lo estás haciendo para Dios. Por eso fue más excelente su sacrificio, porque él se tomó el tiempo, la selección, porque él no lo estaba haciendo para su familia. Él sabía que lo estaba haciendo para Dios. Y ese es el comportamiento y esa es la conducta de un creyente, de un justo. Por eso no me digas que eres justo, no me digas que eres creyente, no me digas que eres cristiano. Muéstramelo en tu ofrenda. Por eso y de esa manera vas a alcanzar testimonio de justo, como dice el autor de los Hebreos. Y en tercer lugar, vemos la conducta y la vida de estos primeros varones de la familia. Dice la segunda parte del versículo 5 hasta el 7: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La conducta de Abel se omite, tal vez porque él no hubo ninguna reacción. El rechazo de la ofrenda a su hermano no tenía nada que ver con él, eso es ciertamente, pero no a los ojos de Caín. Su actitud se describe: uno, se ensañó en gran manera, lo que significa un enojo muy grande. Lo que quiere decir en el texto que Caín se calentó mucho. Caín se puso rojo del enojo. Se enoja con Dios, pero se descargará con su prójimo. Otra característica de la conducta pecaminosa hasta hoy: una ira incesante de frustración y herida por no haber logrado algo o algún reconocimiento. Al fin y al cabo son celos que te enfocan en el otro más que en ti mismo. La segunda expresión para describir la actitud de Caín es: decayó su semblante. El sentimiento de Caín llegó a ser visible. Decayó su semblante, bajó la cabeza, en señal de que se sintió humillado y herido. Esto es una manifestación de celos también, porque cuando comienzas a pensar dentro de ti de que se ha cometido una injusticia en tu contra y se ha favorecido a otro, y comienzas a pensar en el otro y no en tu propia actitud ni en tu propia conducta. Por eso Dios interviene y dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? No era en búsqueda de información. Dios sabe todas las cosas que él está preguntando. Dios está invitando a Caín a que reflexione sobre su actitud, buscando que la deponga, que la cambie, que se arrepienta. Aún
después de la expulsión del hombre, mira cómo Dios busca relacionarse con su criatura caída. Aún le ama. Dios todavía hablaba y se manifestaba audiblemente al hombre. Mire qué gran privilegio hemos perdido por el pecado. Oye, Dios lo expulsa, pero Dios todavía le hablaba a la gente. No estaba tan lejos, por así decirlo. A través de los siglos lo hemos empujado más y más a Dios. Mientras nuestro pecado ha crecido y sobreabundado, la voz de Dios se ha alejado. Y mira que ahora Él la dejó escrita, porque nuestro pecado lo hemos alejado. Ahí todavía Dios hablaba al hombre. Así Dios pregunta a Caín, buscando que confronte su mala actitud. Dios siempre preguntando. Dios siempre preguntando. Recuerdan, así mismo lo había hecho con los padres de Caín. Cuando le dicen, ¿dónde estás tú? Y a Eva, ¿qué has hecho? Siempre preguntando. Una evidencia de que Dios conoce lo que sentimos y lo que pensamos, y que quiere que hagamos una vista en nuestro interior y cambiemos, en vez de centrarnos en la ira, en la frustración y en la amargura. Dios te pregunta. Mira lo que dice el Señor: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le destaca un principio básico de su carácter: su justicia. Pagar o restituir conforme a tu conducta. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Esta expresión está en contraste con la actitud de él. Él decayó, bajó el rostro, en lugar de alzar el rostro, de ser enaltecido. Dios le está diciendo, para tú recibir una recompensa, un resultado diferente, tú tienes que cambiar. Tú recibiste algo que te sentiste, por el cual te sentiste humillado y bajaste la cabeza. Pero si tú hicieres bien, tú vas a poder alzar el rostro, vas a poder mirar al cielo, mirarme a mí, en vez de bajar la cabeza avergonzado. En nuestro mal camino, nosotros como pecadores esperamos buena recompensa y que no nos corrijan. Hasta ahí llega la maldad de nosotros y queremos que nos vaya bien. Pero Dios, una vez más, lo deja claramente establecido. Si bien hicieres, ¿qué va a pasar si tú haces bien? Será enaltecido y no va a sentir vergüenza ni reprensión. Pero si tú hicieres lo contrario, estamos llamados a cambiar de actitud, a resistir nuestra tendencia hacia la maldad y la malicia. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Es la sujeción y la obediencia a Dios que nos da la victoria para que Él huya. Y eso depende de nosotros. Avanzando en esta disertación, para ir arribándonos al final, quisimos que la última parte de este verso lo tocáramos como un tópico especial. La última parte, que titulamos La bestia del pecado. Así que, si bien hicieres, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado está acechando, esperando para sorprenderte, para saltarte arriba. Así aquí la figura, el pecado se presenta como una bestia que quiere devorarte. Esa conducta o tendencia pecaminosa de maldad que es incontrolable cuando te asalta, es el pecado. Pero Dios dice algo al final de cuentas en esta expresión, importante. Con todo, o sea, al final, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí Dios repite la fórmula de deseo y señorío proferida en el juicio contra Eva. ¿Se acuerdan? Que a ti será su deseo y él se enseñoreará de ti. Otra vez. Pero ahora, respecto a la lucha y el conflicto, no entre la pareja, sino internamente en nosotros por el pecado. Al final, a pesar de la existencia del mal en nosotros
y nuestro deseo hacia Él o conducido a Él, en la expresión que dice, a ti será tu deseo, al final de cuentas, la decisión final y responsabilidad es nuestra. Dice, tú te enseñorearás de Él. Tienes la responsabilidad de impedir que una vez se ha concebido el pecado, dé a luz muerte. Debes pedir ayuda a Dios. Él es quien te habla, Él es quien te pregunta, ¿por qué te sientes así? ¿En verdad fue justo lo que hiciste? ¿Pensaste en la manera que te comportaste? ¿Has meditado en lo que hiciste? ¿Piensas que yo soy injusto para que te descargue con los demás o contigo mismo? Es la pregunta de Dios. El hombre es 100% responsable de sus actos. Caín no estaba atado al pecado de Adán, su padre, que el primer pecado fue desobediencia. No, claramente se ve aquí que tiene una responsabilidad individual de responder por su pregunta, por su conducta, como Dios se lo hace ver en la pregunta. Tú te enseñorearás de Él. Eres tú al final que decides cómo vivir y qué decisiones tomar. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es una gran enseñanza para nosotros hoy. ¿Qué vidas vamos a elegir vivir? O como que hemos querido concluir en esta mañana, ¿qué camino vas a elegir? ¿Qué camino seguirás? Dice la carta de Judas en el capítulo 1, en el verso 11, ay de ellos, miren, está hablando de una parte de la población de la humanidad, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Si bien es cierto que esta triple afirmación representa todo lo que es la religión falsa, representada en el camino de Caín, que es hacer cosas y hacer obras pero sin fe, eso es religión. Pero también representado por el lucro de Balaán, gente que usa la iglesia solamente para buscar dinero, para hacerse rico, e imponen colectas obligatorias para lucrarse del evangelio. Es el camino del lucro de Balaán. O gente que quieren hacer las cosas fuera del mandato y del orden bíblico, creando doctrinas humanas y de hombre, la contradicción de Coré, ofrecer el sacrificio o la ofrenda de la manera que tú quieras, sin cumplir los requisitos y el orden que Dios ha puesto en su palabra. Esta triple afirmación tiene que ver con los religiosos. Caín fue el primer religioso. Él trajo la ofrenda, pero sin fe. No la hizo por fe. El camino de hacer y traer sin fe, eso es religión. Porque no hay una conducta genuina, transformadora, verídica en tu interior. Tú haces la cosa. Apenas ayer, con una de las personas que está aquí presente, me contaba cómo una persona le decía, no, pero yo voy a la iglesia y yo canto los coros, ya con eso yo soy cristiano. Mire, esa es la religión, ese es el camino de Caín. Por eso la ofrenda de Abel es más excelente, porque la ofreció en fe. ¿Qué camino seguiremos? ¿El camino de la religión? ¿El camino de nuestras obras? El hacer sin fe es maldad. Dice primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Oiga, Abel no hizo nada, él solamente hizo lo correcto.
Pero cuando tú haces lo correcto, el que hace la conducta mala siente celos. Y la maldad en él lo lleva a producir los frutos de lo que es. Por eso sus frutos son maldad. Por eso era del maligno. Hacer las cosas por hacerlas, sin fe, es maldad. El hacer puede incluir señales falsas. Ahora, a la luz de este estudio, yo entendí mejor Mateo 7, 22, 23, se lo confieso. Mire por qué, famoso ese versículo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ahora lo entendí. Porque hacer cosas sin fe es maldad. Es imponer tus obras, tus buenas intenciones y sentimientos y no darle la gloria a Dios. Aunque desde tu punto de vista tengan buenas intenciones. Y nos engañamos como estos que nunca conocieron al Señor. Y lo más grande del asunto es que hacen señales y milagros. ¡Wow! Eso me sorprende. Incluso echan fuera demonios y hacen milagros sin tener un conocimiento verdadero, siendo hacedores de maldad. Mucho cuidado, porque la religión te engaña. Y el hacer sin fe puede incluir también señales falsas. Porque lo importante es un nuevo nacimiento. Lo importante es que conozcas al Señor. Dice, le declararé, nunca os conocí. Porque te entretuviste en hacer cosas que lo veía la gente y que se interpretaba que tú tenías algún grado espiritual y tú no eras nada. Porque no conociste al Señor. Así que otra afirmación aparte de esta que quiero hacer es: a Dios se le acerca por fe, por medio de la fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ve. No solamente que tú creas en su existencia, sino que sepa que las cosas para Él tienen que hacerse de la forma que Él ha dicho. Que tú lo vas a buscar y que Él te va a recompensar si lo haces bien, como Él ha prescrito. Y solamente la fe te puede ayudar a hacerlo de la manera correcta. A Dios se le acerca confesando tu pecado. Por eso hablábamos del Salmo 32 al principio. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria y gracias a Dios. Que es tan misericordioso. Esto no es solamente para los no creyentes que tienen que venir a los pies del Señor y confesar su pecado. Esto es para los creyentes que continuamente confiesa tu pecado. No encubras tu maldad e iniquidad. Arrepiéntete de las cosas malas y de los hechos que estás haciendo sin fe. Esos hechos que lo hacen los inconversos. ¿Cómo puedes tú estarlo haciendo? ¿Cómo te alías con los inconversos para hacer hechos que deshonran el Evangelio y que no están llamados los cristianos a hacer? Y lo justifican y te ríe y lo hacen un chiste y lo tomas a la ligera. ¿Dónde está tu ofrenda? ¿Dónde está el sacrificio excelente? ¿Dónde está tu temor a Dios? Arrepiéntete, confiesa tu pecado, cambia, para que no sea blasfemado el nombre de Jesucristo por tu conducta. Porque entonces serás un religioso. Porque haces cosas, pero no las haces en fe. Y por último, a Dios se le acerca por el único camino que conduce a Él. Jesús
le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Abandona el camino de caída y ven por el camino nuevo y vivo que abrió Jesucristo. Solamente por la fe podemos sobrevivir una familia en que somos pecadores todos, donde el pecado nos ha afectado y está a la puerta acechándonos cual una bestia incontrolable, y solamente por el poder de Dios podemos vencer, recurriendo a su ayuda y confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de Él. Que así lo hagamos en este instante, en este momento, y que cambiemos de una vez y por todas, no volviendo atrás ni cayendo, sino genuinamente, como lo hace el que conoce verdaderamente a Dios. Oremos. Bendito Señor, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra, gracias porque por medio de la fe somos más que vencedores. La victoria se obtiene por ti, que moriste en la cruz del Calvario. Ayúdanos a ser tus testigos, ayúdanos a ser tus embajadores, ayúdanos a ser tus representantes aquí en la tierra. Ayúdanos a ser tu cuerpo, ayúdanos a ser tus manos, ayúdanos a ser tus pies, para que más y más conozcan la verdad, no la religión, no los sentimientos, no las emociones que son vacías, que pasan sin una relación genuina y verdadera contigo. Permite, oh Dios, que todos los que escuchen esta palabra, tú le transformes y le hagas crecer en tu salvación y tu evangelio. Que todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro vencedor, Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Y no olvidemos cuál camino tomar para la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga.